El desfile, ¿usted madrugó al desfile militar? ¿Usted que le gusta ir siempre? Pero yo hice como don Álvaro, me aburrí y me fui. ¿Qué le pasa? Álvaro no se aburrió y se fue. Fue el presidente. No, usted sí estuvo. No, Yo me acuerdo, don Álvaro, que mi papá nos llevaba siempre a la avenida 68 en Bogotá a ver el desfile militar. Es una cosa, era como la llegada a la Vuelta a Colombia. Eso era esencial en una familia en Bogotá, ir a eso. Y entonces lo cambian de sitio, lo esperan más tarde, los aviones pasan primero. Qué orgullo ver 3 Cafir. Quedan 3, ¿no? Pasaron 3, salieron. ¿Se acuerda cuando estaban los tucanos? Los tucanos, pero era emocionante, uno como pelado ver eso. De verdad, era muy emocionante. No, y sigue siendo emocionante, la verdad, es bonito el Desfile militar ese Cafir que pasó encima de la ceremonia de firma de Cartagena. Susto Sí, tan sí, El que asustó a Timochenko. Eso, yo estaba ahí, yo nunca había oído Una cosa tan impresionante como ese. Pero usted sabe qué pasó, ¿no? No. Ese día en Cartagena. ¿Fue adrede? Claro. Ah, sí, claro. En los aviones, no, esos aviones los tienen, por ejemplo, en la base de Palanquero. Por eso cierran el espacio aéreo de Bogotá. Esos tienen una hora exacta en la cual pasar. Así que precisión de eso. En Cartagena tenían la hora exacta. Y alguien adentro, fuerzas militares, alguien invirtió la hora para que pasara, era cuando estuviera hablando el jefe guerrillero. Parecía que pasara a 2 metros del piso porque los bajan un poquito nada más, no es que estén sonó durísimo. Sí, pero eso ese es un sonido que estremece a uno porque en la 68 estábamos esa es la palabra, estremece ese claro. Ese miró al cielo asustadísimo, lleno de pánico. Este jefe de las FARC se estremeció ahí. Claro, sí, Rodrigo Londoño, antes de que salió al desfile, en ese acuerdo de paz pusiera la instalación del Congreso. Yo fui a misa como voy a ver María Jorge, hay que rezar y ahora sí que hay que rezar. Claro que sí. Se instaló el Congreso, hubo desfile militar, todo con muchas anécdotas alrededor, pero finalmente quedó instalado el Congreso, mesas directivas listas y agenda legislativa del Congreso, del gobierno en el Congreso lista, Silvia. Sí, señor, está lista la agenda del gobierno del presidente Gustavo Petro, los proyectos que van a priorizar, por lo menos durante esta primera mitad de la legislatura hasta diciembre. Ahí está incluida la reforma a la salud, la reforma educativa, la reforma laboral, está el tema de los servicios públicos. Bueno, son 8 reformas y proyectos de ley los que va a priorizar el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ahora, lo que toca ver es cómo se va a ir moviendo el gobierno y también el Congreso con los 2 presidentes que quedaron. Por un lado, el conservador Efraín Cepeda, y por el otro está, como se tenía presupuestado, el candidato del gobierno, Jaime Raúl Salamanca. Andrés Carmona, usted tiene detalles de cómo va a ser esta primera mitad de la legislatura en el rollazo político. Pasó un nuevo 20 de julio, una nueva instalación de las sesiones ordinarias del Congreso, y no solamente fue protagonista el presidente de la República con un discurso en el que mencionó temas como la justicia social, la reducción de la pobreza, la búsqueda de la paz, pero también un llamado a la eficiencia que incluso generó momentos pintorescos como unas risas al interior del Capitolio Nacional, sino que también la elección de las presidencias de la Cámara y el Senado dejaron en clave cómo será la configuración de poderes en este tercer año legislativo. En el Senado, sin mayor sorpresa, el conservador Efraín Cepeda se alzó con la presidencia de la corporación y en su discurso inaugural hizo un llamado claro frente a la propuesta de Asamblea Constituyente del presidente Petro. Todos los procesos de cambio deben darse en el Congreso de la República. Nosotros desde el Congreso tenemos también la obligación de iniciar un diálogo con los mismos sectores para evaluar la necesidad de esas eventuales reformas, pero dejando en claro siempre que el camino institucional, tranquilo y democrático para adelantar cualquier reforma en la eventualidad que sea necesaria es el Congreso de la República. Otra es la visión de Jaime Raúl Salamanca, quien terminó venciendo a Catherine Miranda en la presidencia de la Cámara. Para el nuevo presidente de la corporación, hay que defender la propuesta del presidente de la República con plenas garantías para todos los sectores políticos.
escuchar y atender los reclamos justos de las mujeres, de las y los trabajadores, de los ambientalistas, de los profesores, de las minorías, de quienes han invertido y creído en nuestro país, de las voces críticas al proyecto alternativo del presidente Gustavo Petro, a quienes votamos por él y lo seguimos apoyando, a toda la sociedad en su conjunto. Por supuesto, este 20 de julio también estuvo marcado por los gritos de la oposición, como fuera Petro, o incluso pupitrazos por parte de la bancada de Pacto Histórico aprobando las declaraciones del presidente de la República. Ahora llega el momento de la discusión de las comisiones constitucionales, las 14 comisiones que tendrán que adelantar la agenda legislativa del gobierno. Allí se seguirá el pulso sobre quién queda en el control, si la oposición o el gobierno. Aún así, ya el gobierno alista filas con 8 proyectos claves, entre los que incluye reforma laboral, reforma a la salud, reforma estatutaria a la ley de educación y ley de servicios públicos, así como una modificación al sistema penal acusatorio. Ave María, gracias, Aurorita. doctor Andrés. Ve, Jorge, Da la agenda, señora. me gustaría preguntarle al doctor Álvaro Forero Sí. qué fue lo bueno, lo malo y lo feo de la instalación del Congreso el pasado 20 de julio. Pues yo diría que lo bueno indudablemente es el llamado a un acuerdo nacional. Para muchos, en medio de esta polarización, eso es risible, dicen cuál acuerdo, aquí no hay voluntad de acuerdo, no se puede hacer acuerdo, pero una sociedad no puede funcionar ni avanzar sin acuerdos. Para eso es la democracia, para ponerse de acuerdo, para que se impongan unos y lleguen a acuerdos con otros. No es solamente el gobierno de las mayorías, sino el gobierno, la protección de las minorías. Por eso implica acuerdos. Sí, está muy polarizado todo. Petro jala mucho la pita, la oposición también jala mucho la pita, pero después de 2 años de creer que esta polarización era inane y que le iba a producir grandes réditos políticos a las partes, pues yo creo que se están dando cuenta que no, que es mejor cuidar el país, avanzar, hacer cosas. Este país necesita cambios, necesita reformas. Ahí se presentó una agenda de reformas. Si al Congreso no le gustan las reformas que plantea Petro, pues que las cambie, pero que no bloquee. Si el Congreso no quiere que Petro siga hablando de constituyente, pues que funcione. Petro habla de constituyente porque el Congreso está bloqueado o pasa reformas muy pocas, paraliza la discusión mucho tiempo, muchos congresistas sobornan al gobierno para que los beneficie con proyectos en sus regiones. ¿El fast track y la constituyente es una manera de extorsión, de amenaza o qué? No, digo, si el Congreso no quiere constituyente, pues que funcione, en vez de bloquear, sobornar y no hacer reformas. Este país necesita reformas. Si no son las de Petro, bueno, ¿por qué el gobierno anterior no las hizo y se las dejó a Petro? Bueno, ya se las dejaron a Petro. Entonces, hay Porque cierto... son impopulares. No es cierto. No claro. Es cierto. ¿El costo político? No, ese es el punto. Aquí hay un sector, y eso es una herencia un poco del uribismo, que los cambios son malos. Los cambios son necesarios. Este país tiene unos problemas gigantescos, como repito siempre. Es potencia mundial. Esto no es una palabra normal, es uno de los primeros países. El primero en informalidad. Uno de los países primeros en el mundo en inequidad, en ilegalidad, en impunidad. Hay que hacer cambios. Las reformas son la manera de mejorar. Hay reformas que pueden ser malas, sí, pero esa cosa fanática de que cualquier cambio es peligroso también está mal. Si Petro exagera, pues para eso está el Congreso, para eso es la democracia, para moderar esas reformas. Pero no es solo hundirlas, lo que hemos discutido tantas veces. Convencidos que habían logrado mucho hundiendo la reforma a la salud, lo que hicieron fue entregarle la salud a Petro para que la regule por decreto. Ojalá esta vez no vuelvan a cometer el mismo error. Y Petro no tenía mayorías en la Comisión Séptima, han podido modificar ese proyecto. Entonces, lo bueno, la propuesta de acuerdo. Adicionalmente, el perdón que pidió Petro. Más allá de qué tan sincero es muy poco común en el sistema político colombiano que los presidentes pidan perdón. Y piden perdón a nombre del Estado, y eso le hace bien a una sociedad, que se reconozca que hay errores, que la corrupción produzca por lo menos vergüenza,
que los gobiernos no salgan a defender. En el escándalo de corrupción más grande del gobierno pasado, el de los 70.000 millones, el presidente no hizo sino defender a la ministra y decir que no ha pasado nada. Este por lo menos reconoce que se equivocó nombrando y que sí hubo cosas terribles. No quiero decir que por eso haya que aplaudirle. El perdón estuvo bien. Pero los perdones son muy importantes en la democracia. Okay. Lo malo, el presidente se haya enfocado en tratar de describir su gobierno como eficiente. Esa no es la palabra. Si quería destacar los avances, los cambios, ha podido usar otro tipo de cosas. Este gobierno tiene, como todos, unas facetas buenas y unas facetas malas. Pero el de la eficiencia, que todo el mundo asocia con un gobierno efectivo, una buena gestión administrativa, pues esa no era la palabra. Se equivocó. Los ministerios sin gestionarios diciendo y no que está bien. Claro, todos los presidentes van a esos congresos a aburrirnos con retahílas de supuestas maravillas que hacen. Y eso no convence a nadie. Y con eso creen que son los mejores gobiernos del mundo. El anterior, por ejemplo, yo creo que fue un mal gobierno y sin embargo los 20 de julio decía las 1000 maravillas que había hecho. Pero llamarse eficiente pues, no es la palabra. Es un error. Y lo feo, aunque sea quedarme en lo superficial, la gritadera, pues, eso que fuera Petro. Algunos dicen que decía fuerza Petro, la mayoría dice que decían fuera Petro, como en la plaza de mercado. Sí. Eso no, esta democracia tiene que volverse seria, tranquilizarse, dejar la gritadera, dejar los odios. Este país necesita trabajo serio. Y si no les parece serio el de Petro, entonces que no sean peores que Petro. Ahí está Aurorita. Gracias, doctor. Y quisiera escuchar también al doctor Pedro Vivero. ¿Qué fue lo bueno, lo malo y lo feo para usted en esta instalación del Congreso, don Pedro? Aurorita, para mí lo bueno fue pues el tono del presidente, que no utilizó tantos adjetivos hacia sus opositores. En esta oportunidad no fue tan fuerte en esos adjetivos. Incluso creo que no mencionó a Duque en muchos pasajes. Creo que en algún momento se refirió sin decir su nombre. Habló de Uribe, pero digamos tratando de involucrarlo en un proyecto de ley de la reducción de horas laborables en Colombia. Me parece que ese tono es importante porque el presidente parece estar entendiendo, después de 2 años, que no se hace política con esa serie de adjetivos y de pugnacidad a la que nos tiene acostumbrados el mandatario. Lo otro que me parece positivo es que después de 2 años, un hombre de paz como el presidente Petro entendió que el camino era avanzar en los acuerdos de paz firmados entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC. A mí me parece que reconocer después de 2 años que él estaba equivocado y que tampoco hizo nada es un gran avance y eso me parece bueno. Lo malo, me parece que ese perdón del presidente fue un perdón sin responsabilidades políticas, porque ahora resulta que el señor Olmedo es un astronauta. No reconocen que estuvo en una campaña política con el presidente como parte de un partido que hace parte del pacto histórico. Es increíble que el presidente en la locución del 20 de julio nos diga que Olmedo López no pertenece a ningún partido que estaba en ese recinto. Eso es como el marido infiel que lo cogen infraganti, el señor pide perdón, pero a los 8 días vuelve y se pierde con otra novia. No. Pero dijo que era de la izquierda, ¿no? Pero dijo que era de la izquierda. Sí, pero no dijo que no tenía ninguna representatividad en ese parlamento. No, usted no le cree mucho el perdón al presidente. No. Creo que es bueno que diga que perdón, pero eso tiene que tener una responsabilidad política muy grande, porque lo que está hablando el presidente no es solamente soltar la palabra, es decirlo abiertamente. Pero malo si no dice perdón, y malo también si dice perdón. Es que le estoy diciendo que es bueno que pida perdón, pero lo malo es que el señor no diga que ese señor tiene responsabilidades políticas muy grandes porque hizo parte de un partido que estaba sentado. Pero políticamente fue punto a favor del presidente arrancar con el perdón, ¿no? Jorge, pues yo respeto a los que creen que eso es así. A mí me parece que el perdón en política no es solamente una palabra, tiene que corresponder a unas acciones y a unas actitudes que vayan más allá de una palabra. Por eso pongo que es malo pedir perdón sin consecuencias políticas. Sí, señor. Y lo feo, a mí me parece que ese discurso de un señor Polo, utilizando un escenario con esas palabras de alto calibre hacia el señor presidente de la República, me parece que no es el escenario. Contrario a lo que hizo el senador David Luna, quien hizo una exposición muy respetuosa de fondo,
de alto calado en el Parlamento, defendiendo sus posiciones, siendo opositor del presidente, pero con mucho respeto. Uno, cuando está frente al presidente de la República, gústele o no, tiene que ser una persona muy seria y respetar la majestad del presidente de la República. Por eso me pareció feo lo que hizo ese señor. Déjeme resaltar ahí, don Pedro, la actitud, por ejemplo, de la oposición en cabeza de David Luna, por ejemplo, ¿sí? Que él hace toda la crítica, como dice usted, se toma los minutos, pero nunca hemos visto, ni en esta instalación, ni hace un año, grosería ni altanería por parte del senador Luna. Es respetuoso y es crítico del gobierno, como debe ser la institucionalidad. Yo creo que el presidente del Congreso también guardó esa compostura y lo hizo también. No son amigos, es que ni se miran, pero hay un respeto en la institucionalidad. Pero salir a insultarse allá. Perdón, el presidente de la República está elegido democráticamente y representa la institucionalidad. Por eso hablamos ahora de lo del desfile. Entonces, sí, de resaltar eso. Don Pedro Vivero, lo bueno, lo malo y lo feo de la instalación del Congreso el 20 de julio. Pues precisamente en medio de este tema del discurso